Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Vamos a entrar al estudio o a la predicación de esta mañana. Seguimos con los 3 distintivos de un miembro bíblico. Estamos en el número 2, que es el servicio. Ahora, déjame decirte, hermano, estas no son sugerencias. Mi esposa comentaba la semana pasada, y hay unas conferencias que se llaman expositores, vienen para septiembre, y ella me decía, espero en Dios que podamos ir, ¿no? Pero mi esposa me decía, ya no voy a ir a expositores. ¿Por qué no vas a ir a expositores? Dice, porque creo que tenemos tanta palabra que ahora necesitamos practicarla. Espero que sea broma, no. Ella sabe que si le digo vamos, es porque vamos, ¿no? Pero es una verdad. ¿Cuánta palabra no conocemos? ¿Cuánto Dios no nos ha hablado? Por palabra nosotros no paramos. Ahora lo que nosotros necesitamos es poner en práctica toda la palabra que nosotros escuchamos. Y sí, oro y pido a Dios que nos haga personas obedientes, sumisas a su palabra, y que podamos responder con humildad y con responsabilidad ante cada palabra que nosotros escuchamos. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. El tema es la segunda parte del servicio, y lo que vamos a ver el día de hoy son dones de palabra y de servicio. Gracias a Dios que Dios nunca van a encontrar en la Biblia que podamos elevar una plegaria a Dios pidiendo que nos haga saber cuál es nuestro don. Eso no existe. Si tú no sabes cuál es tu don, ponte a servir, que es el don para todos, el de servicio. Y como dijimos hace 8 días, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cómo en las Escrituras hay una división acerca de algunos dones que Dios ha dejado para su iglesia. Hoy en día hay personas que están buscando dones milagrosos, dones súper extraordinarios, pero vamos a ver lo que la Biblia tiene para decirnos a nosotros. Como por ejemplo en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de diferentes dones que Dios ha dejado a la iglesia. Pero el apóstol Pedro se encarga de, al final del cierre del canon de las Escrituras, se encarga de hacernos saber a cada uno de nosotros que sí, bien es cierto, hubieron dones en la iglesia inicial, pero ahora ya en la iglesia solamente hay 2 tipos de dones. El don de palabra y servicio. Ese es el título ahí en tu flyer. Don de palabra y de servicio. Y quiero que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primeramente voy a estar leyendo de la versión Reina Valera y después voy a leer de la Biblia de las Américas. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta versión Reina Valera 60, cuando el apóstol Pablo escribe, o el traductor Cipriano y Casiodoro, tradujeron la palabra ministra, es la palabra servir. Y esa palabra servir en el griego es diaconeo. O sea, en pocas palabras, es un diácono. Una persona que está dispuesta, capacitada, preparada para servir mesas. Es como un mesero, es como una persona que está dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo. La versión Nueva Biblia de las Américas habla un poquito diferente y dice: el que habla, esa palabra, si tú tienes de las Américas que dice que hable, no está en el original, solamente está para que darle un poco más sentido a la escritura, pero dice: el que habla conforme a las palabras de Dios. Y nota aquí la diferencia. Reina 60 dice ministra, en Biblia de las Américas dice el que sirve. Que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te doy gracias, pido la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana. Pido que pueda compartir tu palabra al pie de la letra, que pueda hablar conforme a tu palabra, a la sana doctrina. Y que también mis hermanos, sus oídos sean abiertos para poder escuchar tu palabra y juntos podamos ser edificados por ella y podamos honrar tu palabra a través de nuestra obediencia. Lo pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento divide los dones espirituales en dos categorías: dones milagrosos temporales y dones de edificación permanentes. Nota, dones milagrosos temporales y dones de edificación permanentes. Los dones milagrosos temporales incluyen 9 capacidades sobrenaturales que sirvieron propósitos reveladores o confirmatorios y cesaron. Nota esto, cesaron, ya no están más en función. Y cesaron al completarse la era apostólica. O sea, cuando murieron los apóstoles, todo cesó. Hoy en día hay un grupo de creyentes que dicen: no, todavía esos dones están en función. A través de las Escrituras no lo vemos así. Nosotros creemos que han cesado esos dones milagrosos temporales. Estos dones se dividen en estas dos categorías principales, como por ejemplo los dones temporales, para que podamos tener un poquito de más conocimiento. Los dones de revelación eran como por ejemplo apóstol. Aunque tú hoy en día escuches, veas hombres que se dicen ser apóstoles, ya no lo son. No son verdaderos apóstoles. Son personas que se autodenominan apóstoles, y algún apóstol por ahí llegó a decir: son los apóstoles del Espíritu Santo. Dice, en el Antiguo Testamento hubieron apóstoles, cuando Jesús estuvo en la tierra estuvieron los 12 apóstoles, y ahora el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles. Bueno, eso no lo vemos en ninguna parte de las Escrituras. No está. Hay requisitos para poder tomar el título de apóstol. Matías fue el que sustituyó a Judas, y esos requisitos están en Hechos capítulo 1, perdón. Entonces, con la muerte de Juan, que fue el último apóstol, hasta ahí cesó la era apostólica.
todos los discípulos o los que siguieron o fueron los sucesores de los apóstoles, se les conoce en la historia como padres apostólicos, pero no porque hayan sido apóstoles. Ninguno de ellos, Crisóstomo, Eusebio, nadie de ellos tomó o osó tomar el título de apóstol. Eso no fue hasta 1980 con Peter Wagner que él viene a traer esa corriente de la renovación de apóstoles y profetas. Y eso fue apenas después de 2000 años. Entonces, no puede ser verdad eso que Dios haya guardado por 2000 años a los apóstoles y ahora estén saliendo del escondite. Entonces eran apóstoles, profetas como tales que podían predecir, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Porque de pronto hay personas el día de hoy también, dentro de grupos carismáticos que dicen que tienen el don de discernimiento de espíritus. O sea, ellos pueden saber tus intenciones o conocer ciertas cuestiones espirituales que Dios les ha dado ese don. Eso no existe, ¿verdad? Como el Nuevo Testamento aún todavía no había sido escrito para el primer siglo, Dios usó de estos dones para revelar su verdad a la iglesia. Entonces Dios usaba a algunos hombres para poder de pronto hablar o traer algún tipo de orden dentro de la iglesia, como por ejemplo la profecía. Era el don de recibir y comunicar revelación verbal directa de Dios al hombre. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces Dios de una manera directa hablaba a través de hombres para que pudieran traer esa verdad de Dios a la vida de la iglesia. El día de hoy hay personas o hay iglesias que dicen que ellos todavía está vigente el don de profecía dentro de la iglesia. Si es una iglesia ordenada, se levanta una persona y dice: yo tengo una palabra profética, y de pronto habla la congregación, se calla, habla otra persona, y hay iglesias ordenadas que máximo 3 personas hablan, trayendo una palabra aparentemente profética, fresca de Dios para la congregación. Pero eso no puede ser, porque tenemos la palabra escrita que está más segura, a la cual nosotros podemos acudir hacia ella y hacerle caso. De lo contrario, quien da esa palabra a la iglesia se convierte en su propia autoridad. Y cuando tú te das cuenta, cuando esa persona empieza a hablar, inmediatamente te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no son bíblicas. Entonces, por eso ese ministerio el día de hoy no está más en función. Estaba en función solamente en lo que el Nuevo Testamento se escribía. Terminándose de escribir, hasta ahí paró ese don de profecía. Como por ejemplo el discernimiento de espíritus. Para la iglesia naciente, este don de discernimiento de espíritus permitía poder discernir entre declaraciones verdaderas y falsas que pretendían ser revelaciones proféticas. O sea, que Dios usaba a ciertos hombres para que ellos pudieran de pronto saber o discernir de parte de Dios. Cuando una persona se levantaba y decía: yo tengo una palabra que Dios quiere traer a la congregación, ellos hablaban. Entonces este tipo de personas que Dios utilizaba, estas personas, Dios les daba la capacidad de decir: eso es verdad o eso no es verdad, porque Dios siempre está cumpliendo su propósito de cuidar su palabra e edificar su iglesia. Entonces, hoy en día, si una persona dice algo referente a Dios, a su reino, nosotros no necesitamos saber o que alguien tenga ese don de discernimiento para que corrobore que lo que está diciendo es verdad o es mentira. Basta y sobra
con nosotros abrir las escrituras y la misma Biblia nos va a decir si lo que esa persona está diciendo es verdadero o es falso. Por eso es que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros conozcamos nuestra Biblia, que conozcamos la Biblia, para que nosotros podamos saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. Porque hay muchos hombres que se levantan engañando a las ovejas de Cristo. Por eso es que Dios ha colocado pastores para el cuidado del rebaño, pero también ha dado su palabra para que cada uno de nosotros, de una manera, podamos conocer la verdad del error. Entonces, Dios daba este don de discernimiento para poder saber qué es lo que la persona estaba diciendo. Pero también había otro don, el don de la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, el don de ciencia o conocimiento. Esta era la capacidad de comunicar un mensaje directo, de perspicacia de parte del Señor para poder guiar a la iglesia local en la comprensión de una profecía o de una palabra que se hubiera dicho. Entonces, esta palabra de conocimiento eran personas que efectivamente, cuando había una palabra que Dios estaba trayendo, estas personas capacitadas son las que guiaban a las personas para entender o hacerles entender lo que Dios había hablado por medio de una profecía o de una otra palabra. También estaba el don de sabiduría. Esto capacitaba para dar un mensaje directo del Señor, que guiara hábilmente a la iglesia a una decisión específica. Como por ejemplo el caso de los apóstoles, cuando se les es dado a conocer la necesidad que hay, el problema que hay entre las viudas judías con las viudas griegas. Entonces los apóstoles se levantan con una palabra de sabiduría para que ellos puedan decirle a la congregación que ellos escogieran a 7 hombres capacitados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que pudieran escoger a alguien para hacer este trabajo. Pero también por el otro lado tenemos los dones de edificación o de confirmación. Los dones de edificación o confirmación son como por ejemplo los dones de milagros, las sanidades, las lenguas, la interpretación de idiomas, que estos dones funcionaban como señal, nota esto, funcionaban como señal o marcas que identificaban a los verdaderos apóstoles del primer siglo. O sea, que un apóstol, los 12 apóstoles, tenían que tener estas señas en ellos, estas marcas, para poder evidenciar entre los falsos apóstoles de los apóstoles del Señor Jesucristo. Como por ejemplo, las sanidades. Era la capacidad divina de restaurar inmediatamente la salud de los enfermos sin la necesidad de una respuesta de fe de parte del sanado. Como por ejemplo, el día de hoy. De pronto hay personas, hombres, predicadores, mujeres, que andan alrededor del mundo diciendo que tienen el don de sanidad. Y lo que se conoce dentro del mundo latinoamericano, las famosas campañas o cruzadas evangelísticas, donde esta persona, bueno, o la iglesia que lo invita, hacen una publicidad, vamos a tener una campaña de sanidades y milagros, traigan a sus enfermos, traigan a las personas dolidas, con necesidades, vamos a orar por ellas y ellas van a sanar. Un referente muy práctico, Benny Hinn. Entonces traen a las personas con silla de ruedas, diferentes enfermedades, y este hombre ora por ellas y aparentemente sanan, o si no sanan, inmediatamente se apela a que, bueno, no tuviste fe.
Órale al Señor para que incremente tu fe. Yo oré por ti, pero tú no sanaste porque tú no tienes fe. Una. Dos. Oran y le dicen al enfermo que no sanó, le dicen, ve y Dios te va a ir sanando poco a poco. Bueno, cuando nosotros vemos esto en el Nuevo Testamento, en la era apostólica, nunca sucedía eso. Cuando los apóstoles oraban por las personas, cuando Jesús oraba por las personas, la sanidad era inmediata. Inmediata. Toma tu lecho y anda. El hombre que se cayó cuando Pablo estaba predicando, murió. Pablo oró por él y él resucitó. Nunca se apela a la fe del enfermo. Nunca se apela a eso. Hoy se apela a ello. Es que necesitas tener fe. Necesitas pedirle a Dios más fe para que seas sano. Es que tu incredulidad no te ha permitido ser sano. Bueno, en este tiempo no se necesitaba de eso. El día de hoy, no sé cuántos de ustedes han visto sanidades de ese tipo. Yo no he visto. De pronto las personas dicen, ¿verdad? Bueno, yo venía y vine a esta reunión y cuando usted oró, el dolor de cabeza se me quitó. Bueno, tómate un Tylenol y también se te quita el dolor de cabeza. Yo traía un dolor muscular, usted oró y se me quitó. Bueno, tómate un ibuprofeno y también el ibuprofeno te va a quitar ese dolor. O sea, Dios está sanando de una manera providencial por medio del medicamento. Ahora, el hecho de que estos dones de sanidades no existan el día de hoy, no quiere decir, y es aquí donde yo quiero que me pongan atención, que nosotros ya no debamos creer en sanidades o que debamos orar por sanidad. No. Nosotros seguimos creyendo en sanidades, oramos por sanidad, pero todo es referente a la voluntad de Dios. Me explico. Nosotros oramos, Señor, te pedimos por el hermano Armando Negocios de la Cruz, que tú le sanes, ¿verdad? Que tú le ayudes. Y si a Dios le place sanarlo, Dios es el que lo va a hacer. Y creo yo firmemente que Dios aún sigue sanando a personas. Yo lo creo. Pero ya no creo que Dios haya depositado en una sola persona esa capacidad de estar orando consecutivamente o repetidamente por enfermos y esos enfermos sanen. No creo en eso. O sea, no creo que Dios el día de hoy tenga a una persona en específico con ese don y que esa persona diga, yo tengo el don de sanidad. No lo creo. Lo que sí creo es que cualquiera de nosotros puede orar por un enfermo y Dios puede sanar a ese enfermo. No sé si me estoy explicando. Dios puede sanar a ese enfermo. Cualquiera de nosotros. El hecho de que tú hayas orado y la persona haya sanado, no pidas que te den un nicho o que hagan algo contigo y que tú eres el milagrero. No. Es Dios que lo hizo y escuchó tu oración. Así es que no intentes, tráiganme otro enfermo que yo ya traigo el poder, ¿no? ¿Qué tal si oras por él y se muere? Así es que tranquilos. Ya no creemos en que una sola persona pueda tener esta capacidad de sanar a enfermos. Los milagros, como por ejemplo. Los milagros era la capacidad de realizar obras de poder que contravenían los procesos naturales. Como por ejemplo, para que sea un milagro, que yo creo que al día de hoy yo no lo he visto, Moisés está enfrente del mar, Faraón atrás. Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué traes en la mano? Una vara. Pon la vara en el mar. Y el mar se abrió. O sea, Dios tuvo que romper las leyes naturales para que el agua, no sé, se convirtiera en hielo, algo pasara y viniera un viento recio que secara todo donde estaba mar para que pudiera pasar el pueblo de Israel en seco y que se detuviera el mar ahí
y que cuando ya pasó el pueblo de Israel y viene el faraón atrás, el mar nuevamente se vuelve a cerrar. Eso es un milagro. Un milagro es que aquí está el muerto tendido y alguien venga, levántate en el nombre del Señor. ¡Pum! Que se levante. Y todos nos espantaríamos. Primero queremos que se levante y luego nos espantamos porque se levantó, ¿no? Eso es un milagro. Se están rompiendo las leyes de la naturaleza. Ahora, no nos confiemos porque aparentemente en la medicina hay una enfermedad que le da a algunas personas que sí efectivamente las declaran muertas, pero en algunas horas posteriores la persona vuelve a vivir. Es algún efecto, defecto, lo que tú quieras del corazón que hace que la persona se pronuncie muerta. Entonces de pronto hay personas que dicen, no, yo me morí, sí, el doctor me dijo que el reporte médico dice que me morí 5 horas. Bueno, sí, porque posiblemente tuviste ese tipo de situación que afectó tu cuerpo. Pero un milagro es que a una persona le corten el brazo, venga la persona, oremos por ella y el brazo le crezca de nuevo. ¿Alguien ha visto eso? No. Esos son milagros. Esos son milagros, donde Dios tiene que romper las leyes de la naturaleza normales para que se produzca algo. Ejemplo, cuando Dios da el maná, cuando se habla la roca y sale agua, ¿verdad? La multiplicación de los alimentos, cuando Pablo ora por ese muerto y es resucitado, ¿verdad? Esos son milagros. ¿Dios puede hacer milagros el día de hoy? Claro, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué? Hay algunas personas que dicen, bueno, si él recibiera un milagro, eso va a ser suficiente para que se salve. Si él recibiera su sanidad, eso sería suficiente para que él pueda creer en Dios y se convierta. Bueno, tenemos en la Biblia 10 leprosos que fueron sanos los 10, pero uno regresó solamente con Jesús y 9 no regresaron. Entonces, una sanidad, un milagro, no es una garantía que una persona, su fe sea fundamentada en el Señor Jesucristo. Como por ejemplo también tenemos el don de la capacidad de hablar en lenguas. Este es un lenguaje humano real que no había sido aprendido previamente por las personas que lo hablaban. Y eso es lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 nos está hablando. Ajá. Hoy en día nosotros podemos ver muchas iglesias que practican las lenguas, pero no es el don de las escrituras. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Alguien llegó a decir, esa es la imitación de esa religión hindú Kundalini que se ha metido dentro de las iglesias porque ni siquiera es un lenguaje. Ponle Google Translate y te vas a dar cuenta que no te va a traducir nada. Si fuera un verdadero lenguaje, entonces pudiera haber una traducción. En Hechos capítulo 2, las personas que escucharon lenguas diferentes, dice que escuchaban en la lengua que había nacido las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, para este tiempo, Dios repartió esas lenguas, ¿verdad?, para que el evangelio fuera proclamado, porque era necesario hacerlo, era la iglesia creciente. El caso puntual lo tenemos en Hechos capítulo 2. Pero al mismo tiempo también estaba la interpretación de lengua, que esto era que Dios le daba la capacidad a ciertos hombres de poder interpretar esos lenguajes humanos que se hablaban para beneficio también de otros. Eso ya no existe. Porque como por ejemplo, hoy tenemos al hermano Leo. Cuando viene alguien que habla inglés, nuestro hermano Leo le puede traducir. No necesitamos a alguien que sea tomado por el Espíritu Santo para que pueda traducirle a la persona que viene. No necesitamos. Que no nos visite a alguien de otro lugar que nosotros no sepamos traducir, porque no creo que pueda suceder otra manera.
Entonces, ¿cuál era el propósito de los dones de señales? El propósito de los dones de señales era poder autenticar a los apóstoles y el mensaje que ellos predicaban. Cuando un apóstol tenía estos dones, entonces era fácil reconocer, este hombre tiene que venir de Dios. Este hombre tiene que venir de Dios. ¿Por qué? Tenemos el caso de Simón el Mago. Cuando ve que Pedro ora por la gente y se le es dado el Espíritu Santo, Simón el Mago dice, ¿cuánto dinero quieres para que yo también pueda tener ese mismo don? O sea que ahí había fácil la forma de poder saber quién venía de Dios y quién no venía de Dios. El caso del día de hoy, nosotros también tenemos esa capacidad de saber quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Cuando una persona empieza a predicar, tú que ya conoces las escrituras, tú te vas a dar cuenta si está predicando la verdad de la palabra de Dios o no está predicando la Biblia. Cuando empiezan a todo ese revolteo, tú te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra bíblica más segura. ¿Sí? Entonces, estos dones autentificaban a los apóstoles el mensaje que predicaban, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando el canon de las escrituras, que aproximadamente a partir del año 90 después de Cristo se cerró, hasta ahí cesaron todos esos dones. Te vas a dar cuenta que los padres apostólicos nunca hablaron de esa situación. Y por años, no fue hasta igual 1980 que viene esa corriente que se le llamó la última cosecha o la lluvia tardía, donde empieza a venir todo esto de lenguas y toda esta serie de situaciones. Ahí comenzó esta nueva era que hasta se ha quedado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero como por ejemplo el apóstol Pedro hace una categoría aún más de los dones de edificación permanentes, dividiéndolos en dos grupos, como por ejemplo el don de palabra y el don de servicio, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro afirma que todos los creyentes tienen un don de palabra, un don de servicio o la combinación de ambos dones, palabra y servicio. Y el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Vamos a ver los dones de palabra. Como por ejemplo, Pedro identifica los dones de palabra con la frase, el que habla. Así lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Esta palabra griega habla, en el griego es la ley, no la ley, sino la ley, todo corrido, ¿verdad? Se utiliza principalmente en dos maneras. La primera manera que se usa a menudo para hablar en público. El que habla en público. O sea, es la enseñanza pública de la palabra de Dios. Como por ejemplo el caso mío. Yo estoy hablando en público. Si fuéramos a la calle y de pronto ponemos una bocina, yo estoy hablando en público. Esa es la primera diferencia que el apóstol Pablo hace de el que habla. Segundo, se utiliza para las conversaciones privadas. Yo hablo contigo, tú hablas con otro hermano, alguien habla conmigo. Todo es en privado, no es en público. Entonces, nosotros con la palabra el que habla tenemos dos diferencias. Una, públicamente y otra, personalmente. Entonces, Pedro selecciona intencionalmente esta palabra para incluir todos los dones de hablar, desde la proclamación pública, la proclamación de las escrituras en asambleas corporativas y también la exhortación. Con el don de hablar, el apóstol Pedro está incluyendo el hablar en público y el hablar en privado, porque es importante poder nosotros entender esta grande diferencia. Ejemplo, tú puedes ser una persona que Dios va a utilizar para hablar en público.
Hay personas que saben las escrituras de una manera sorprendente, pero cuando se trata de poder explicarlas o hablar en público, la pena, el ser cohibidos, su personalidad no les ayuda, los nervios los traicionan y terminan diciendo amén y se sientan. No tienen esa capacidad de poder hablar en público. Pero también hay personas que son muy buenas personas para poder exhortar uno a uno a algunos hermanos. Son muy buenas. Entonces el apóstol Pablo, este ministerio, recuerda, los demás dones ya no están en función, solamente dos: el que habla y el que sirve, el que proclama la palabra y el que sirve. Entonces el apóstol Pablo, dentro de la proclamación de la palabra, vuelvo a repetir, pública e individualmente. ¿Cómo debemos entonces nosotros ejercer el don de palabra si es que Dios te lo ha dado a ti? Claramente, 1 de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable, nota, conforme a las palabras de Dios. La expresión, las palabras de Dios, podría ser entendido dentro de las escrituras como pronunciamientos. Esto no es una palabra que utilizamos con frecuencia. Esto venía o viene del griego clásico. La palabra pronunciamientos se utiliza para identificar una palabra o un mensaje de una deidad. Por eso el apóstol Pablo dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, refiriéndose a que deben ser oráculos o deben de ser palabras de una deidad. O sea, en el caso de nosotros como creyentes deben de ser la palabra de Dios. Como por ejemplo en la traducción Septuaginta, que es del hebreo al griego, y como en el Nuevo Testamento se utiliza para poder traducir esta expresión común, la palabra del Señor, se ha utilizado como los oráculos de Dios. Tenemos el ejemplo en Romanos 3:2 de la versión de Nueva Biblia de las Américas. Dice el apóstol Pablo, grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Esto lo vas a encontrar en Nueva Biblia de las Américas. La versión Reina Valera dice, a esto se les ha confiado la palabra de Dios. Entonces, esta palabra griega, oráculos, es la misma que se puede entender como pronunciamientos. Es decir, los pronunciamientos son los oráculos de Dios. Sencillamente, lo que Pedro está diciendo es que si tú tienes el don de palabra, debes hablar como si estuvieras hablando las mismas palabras de Dios. Ahora, esto nos lleva a algunos puntos principales acerca del don de la palabra. En primer lugar, nuestro contenido de hablar la palabra de Dios debe ser únicamente la palabra de Dios. Si tú eres un predicador o si estás escuchando a un predicador hablar acerca de la palabra de Dios, debemos estar seguros que hablamos la palabra de Dios. Si es fuera de la palabra de Dios, hermano, no tienes nada que escuchar. Si es fuera de la palabra de Dios, no tengo nada que decir. Nada que decir. ¿Sabes por qué? Porque si yo hablo algo que no es la palabra de Dios, honestamente, no tengo nada bueno que ofrecer. Si tú estás escuchando a una persona que no está hablando la palabra de Dios, no tienes nada bueno que escuchar. Nada bueno. A lo mejor será un buen discurso, a lo mejor tendrá una buena retórica, pero no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios.
La persona que tiene el don de la palabra de Dios es esa persona que está llamado a predicar la palabra de Dios, en pocas palabras o en muchas palabras o concluyentemente, debe de enseñar lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene que ver, sea en público o cuando aconsejes a alguien, cuando animes a alguien, cuando exhortes a alguien en privado. Ahora, esto es un buen recordatorio para cada una de las personas que dicen que tienen el don de hablar o de ministrar la palabra. Hay personas que dicen, bueno, creo que yo tengo la capacidad de hablar la palabra de Dios. Bueno, el hecho de que tú tengas una buena oratoria y desconozcas la Biblia no quiere decir que tengamos el don de la palabra. Dijera mi profesor de oratoria, tenemos un buen verbo, pero no tenemos la palabra de Dios. Hermano, yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Tú estás aquí para escuchar la palabra de Dios. No estamos aquí para escuchar un buen sermón, una buena retórica. No estamos aquí para escuchar un buen testimonio de nadie. Como por ejemplo, ¿es malo escuchar los testimonios? No, no es malo, pero hay que ver qué testimonio, qué testimonio. De pronto hay iglesias que invitan a predicadores y va a venir el hermano que era sicario, ¿verdad? Y nos va a predicar, nos va a dar su testimonio, ¿verdad? Entonces viene la gente porque la gente está llena de curiosidades y ya pasa el ex sicario, dicen de sicario a pastor, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de eso, pero todo a su debido tiempo. Y de pronto toma el micrófono y hermanos, quiero decirles que yo era sicario y yo maté a 1000 personas y hacía esto, hacía lo otro. Amén. Y todos, amén. ¿Cómo vas a decir amén a esas tarugadas? Ahora, espérame. ¿Cómo vamos a estar exaltando el pecado? Al contrario, es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso decir lo que yo hacía en el mundo, porque eso no trae gloria a Dios. Porque por todas esas cosas que yo hacía en el mundo, ¿sabes qué pasó? Cristo tuvo que morir. Alguien tuvo que pagar todos esos pecados. Entonces, qué vergonzoso es, ¿no? Nosotros hacemos alarde de lo malo que éramos y las personas salen, wow, mira lo malo que... No. Eso no trae gloria a Dios, ni menos en un púlpito. ¿En qué glorifica a Dios eso? En nada. En nada. Entonces nosotros debemos de tener cuidado qué es lo que nosotros estamos escuchando. No importa quién sea. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios, algo que me edifique, algo que lleve gloria a Dios, algo que pueda transformar mi vida desde la palabra. Yo debo de tener cuidado. Yo tengo que estar seguro que lo que yo estoy diciendo está en las Escrituras. Yo tengo que hablar los oráculos de Dios. Tengo que hablar el mensaje de Dios. Pero también por el otro lado, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios con autoridad. Esto significa enseñar y predicar sin vergüenza. Porque nosotros predicamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Debemos presentarla con autoridad, como es las Escrituras. La Biblia dice que es como una espada de 2 filos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día existen iglesias, grupos
que dicen, oh, no, mejor cámbiale, suaviza el mensaje. Por eso, querido hermano, cuando tú escojas una traducción de la Biblia, no realmente la escojas porque, oh, esta Biblia la entiendo bien. ¿Sabes qué es lo que pasa con las nuevas traducciones el día de hoy? Que le quitan el peso de la autoridad divina y lo ponen más. No es pecado, son errores que las personas han tenido. Una de esas Biblias es la Biblia de Message. Está pero súper rebajada esa Biblia. ¿Me explico? Sí. Es donde nosotros debemos de tener cuidado. O sea, ¿desde dónde yo estoy hablando? Ahora, ¿sabes que cuando hablamos la palabra de Dios incomoda? A mí me incomoda. ¿En serio? No hay bueno ni siquiera uno. Oh, pero si yo soy bueno. No, no hay bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, y el que no crea, será condenado. ¿Te das cuenta? No hay opción. Si yo creo, soy salvo. Si no creo, ¿qué? Soy condenado. El versículo más amoroso. Primero de Juan 4:8. A los niños se les corta, ¿verdad? Yo por eso estoy en contra de que se les corten los versículos. Dios es amor y todos ponen en su carrito, Dios es amor, ay, God is love, ¿verdad? A ver, pero digámoslo completo. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces yo puro, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero yo no amo a nadie. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? De la importancia que nosotros debemos de hablar con autoridad. ¿Y sabes por qué debemos hablar con autoridad? Porque es la palabra de Dios. Hermano, cuando sea tu palabra, ten cuidado. Ten cuidado de que nosotros no iramos al pueblo de Dios solamente por herirlos. Por eso los que vinieron el jueves, nos dimos cuenta. El apóstol Pablo dice, yo les amo. Que el Espíritu Santo esté con ustedes y yo les amo, de mi puño y letra yo les estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había sido contundente durante todos los 16 capítulos. Había corregido, había molestado, había agraviado a las personas, pero no porque él quisiera destruirlos. Es porque les amaba. Pero las personas a veces entendemos mal. Oh, no, la trae contra mí. No, me la echó a mí. Hermano, sí, lo dije por ti, pero es porque te amo. No quiero que te vayas al barranco. No quiero que te pierdas. Y es lo que el Señor dice, es lo más amoroso. Cuando tú ves una persona que se va a caer a un barranco, ¿qué es lo más amoroso que le tienes que decir? Te vas a caer, no sigas caminando. Ah, tú la traes en contra de mí. No, te vas a caer, yo estoy viendo el hoyo. Es lo más amoroso que le puedes decir. Pero a veces las personas lo tornan contra uno. Lo toman personalmente. Y entonces es ahí donde hay que diluir el mensaje. Que no suene grosero. Jesús le dijo, ven y sígueme. Y dijo, no, déjame ir a enterrar a mis padres, ¿no? Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, qué despechado eres, Jesús. La verdad, qué grosero. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Ah, ¿sabes qué?
Los pájaros tienen nido y las zorras tienen cueva. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ya ves, Jesús, por eso eres un fracasado, no tienes seguidores por grosero. Qué antipático. ¿Cómo quieres agarrar seguidores? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Juan 6, ¿no? Les da de comer y todavía Jesús se va al otro lado porque sabe que lo van a venir a buscar y lo encuentran, ¿verdad? Lo anduvieron buscando, no lo encontraron donde la noche anterior había estado y van para el otro lado y ¡ay, Jesús, te encontramos! ¿Saben qué? Todos ustedes me siguen porque sano sus dolencias y les doy de comer. Y el versículo 66, mira qué curioso, 6:66, la marca de la bestia, ¿no? ¿Qué dice? Muchos de sus discípulos dejaron de seguir. ¿Te das cuenta, hermano? Hay que hablar la palabra con autoridad. Por eso Pablo le dijo a Tito en 2:15, esto habla, nota, exhorta, reprende con toda autoridad. Pero mira lo importante, que nadie te menosprecie. Porque déjame decirte, hermano, hay menosprecio. Hay menosprecio. Cuando alguien es fiel a la palabra de Dios, la gente lo menosprecia. En serio. Por eso Pablo le dijo a Tito, mira, exhorta, reprende con toda autoridad. Y luego dice que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si tú desprecias al que te habla la palabra de Dios como es, con autoridad, te exhorta y te reprende, tú no desprecias al que te lo está diciendo. Desprecias a Dios. Hermano, gracias porque me lo dices. Porque solamente así entiendo. ¿En serio? Recuerdo cierta ocasión, yo tenía que estar en unas conferencias en México. La iglesia donde yo iba a llegar, habían hecho modificaciones para que yo llegara. Pero para ese entonces yo tenía algún conflicto con mi esposa, no de pecado ni mucho menos, de esos malos entendidos que toda pareja tiene. Y si alguien dice que no tiene conflictos, entonces enséñame a vivir. Y yo a que me voy y mi esposa, no, pero es que mira que le hablo a una persona. Quiero que me des un consejo. ¿Qué hago? Ya está boleto comprado, ya está todo. Me dijo, ¿y qué vas a ir a hacer a México? No, mira, yo le eché crema y nata, ¿no? Me dijo, vas a ser un hipócrita. Allá predicando las maravillas y aquí molesto con tu esposa. ¿Qué hago? No vayas, cancela todo, pierde tu vuelo. Ay, qué inhumano. Qué grosero. Llamé, perdóneme, no voy a poder llegar. Perdí mi vuelo, perdí todo. Pero tengo a mi mujer aquí. Vuelvo a repetir, no era de pecado, no, Dios lo sabe. Al momento me dolió, como no tienes idea. Cierta ocasión yo le dije, tú has desgraciado mi vida, me has hecho miserable. Y sí, porque yo no me estaba dando cuenta de que yo necesitaba exhortación, de que yo necesitaba ser reprendido. ¿Sí? ¿Sí la agarras, hermano? Ahora, si yo me enojo con esa situación, yo me enojo con Dios. Desecho la palabra de Dios. Eso yo no puedo hacer. Nosotros no conversamos, sino proclamamos el mensaje. Proclamamos el mensaje.
Quiero avanzar, dones de servicio, ese es el segundo. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, sirva conforme el poder que Dios da. Esa es la segunda categoría de los dones espirituales que Pedro aborda en los dones de servicio. El apóstol Pedro ahí mismo en primera de Pedro 4:11 inserta el que sirve. Esto incluye todos los dones que no son de palabra. Todos los dones que no son de palabra. ¿Sí? Si no tienes el don de palabra, tienes el don de servicio. Sencillo, tienes el don de servicio. Y Pedro continúa haciendo una declaración notable sobre los dones de servicio. Dice, el que sirve, no lo haga el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Por eso, querido hermano, cuando tú sirves, tú debes de saber de dónde viene ese deseo y de dónde viene esa fuerza. Porque hay personas, no me malinterpreten, bien intencionadas, súper bien intencionadas, que quieren servir en algo, pero lo quieren hacer en sus fuerzas. Van a durar un mes, medio año, y al rato, pastor, break. Ahora que estaba el mundial, ¿no? Yo tiene años que yo no veía un partido, ¿no? Y ahora que está el mundial, me quedé así como que, ¿cómo que les dan sus minutos de hidratación? Me robaron todo el tiempo que jugué, nunca me dieron hidratación. Nunca, y ahora ya minutos de hidratación. O sea, los estamos haciendo como más débiles. Es la verdad. Eran no sé, alguien que sea de mi época que me apoye, ¿no? Eran unos balones de cuero café, pero era pura piel, con una cámara adentro. Y luego te tocaba jugar a las 7 de la mañana, el pasto está serenado, rueda ese balón y se moja y pesa. ¡Ay, Dios mío! Te llegaba a pegar en esta parte así de la pierna, del muslo. Un balonazo de esos te hacía llorar. Los zapatos de fútbol, los tacos tenían clavos. Estaban atorados con clavos. ¿Alguien jugó con ese tipo de zapato? Aquí no hay futbolistas de mi época. ¿Qué pasó? ¿Qué hacían? Te llegaban la espinilla y ¡ay! Te rajaban la espinilla. Ya después salieron los de plástico. Por eso cuando iba uno a jugar, el árbitro estaba ahí, tú le enseñabas los tacos, que los clavos no estuvieran tan afuera, y órale a jugar. Un cabezazo, no, dejabas la cabeza y se te enterraba el balón ahí. Y ahora les dan sus minutos de hidratación. Alguien dijo, hoy en día, los jóvenes ya no son como los viejos de antes, aventureros. Ya no. Ahora su máxima aventura es estar sentado con un control remoto. Yo recuerdo cuando esta señora, te iba a decir señorita, esta señora, ¿verdad? Andábamos ahí, ella quería conmigo, ¿no? Nos íbamos en raite. Y órale, en los trailers, se subía mi mujer a los trailers en Terredilas y vámonos. En tus 15 años, ¿verdad? Vámonos hasta el balneario en los 15 años, con todo y zapatillas arriba de los trailers. Vámonos, como que no. Y ella así como que... Ay. Por eso, hermano, cuando sirvas, estás seguro que lo haces en la fuerza de Dios. Porque si lo haces en la fuerza de Dios, vas a estar como el conejito de Energizer. Sigue y 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 no paras. Pero que nada más somos tú y yo, no importa, hermano. Yo no vengo a servir si viene gente o no viene gente. Yo vengo a servir a Dios. Pero que siempre somos los mismos, no importa, hermano. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Síguele, campeón. Vámonos, 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 vámonos. Dale, dale, no aflojes, no aflojes. ¿Por qué? Porque Dios es el que suministra las fuerzas necesarias para utilizarlas con éxito para los dones de servicio. No debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en el suministro que Dios nos da, en su fortaleza que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Esta palabra servir también significa fortaleza. Es una fortaleza que Dios nos da.
Esto se utilizaba en el mundo antiguo, en el mundo griego, como para dirigir un coro, un grupo de artistas. El punto central del apóstol Pedro es que Dios dará fortaleza abundante a los que tienen dones de servicio para que puedan servir a otros, nota, fielmente. El asunto no es servir. El asunto es servir fielmente. ¿Cómo sirves? Cuando hay 2. ¿Sirves igual que cuando hay 100? Porque yo sé que de pronto hay personas que dicen, bueno, sí, pero pues unos también se desaniman, ¿no? Sí, pero no dejes que el desánimo te gane. Tienes que servir de la misma manera. ¿En serio? ¿Tienes que servir de la misma manera? No importa, hay que servir fielmente a otros. No enfoquemos nuestro servicio con actitud de que todo está bajo control. No confiemos en nosotros mismos. No confiemos en nuestra experiencia. Esto ya lo tengo hecho, ya sé cómo hacerlo. No, para mí esto es fácil. No confíes en tu creatividad o en tu trabajo arduo. Recordemos que necesitamos las fuerzas de Dios. Necesitamos las fuerzas de Dios. Pero déjame decirte esto. ¿Cuál es la realidad de nuestro servicio? El martes, antes de la crucifixión de Jesús, Él pronunció un sermón que comúnmente es titulado El discurso del Monte de los Olivos. En este sermón Él da un relato detallado del futuro juicio que ocurrirá al final. Cuando Cristo regrese, juzgará, escucha bien esto, cuando Cristo regrese, juzgará a toda persona con justicia. Te va a juzgar a ti, me va a juzgar a mí. Al que hace bueno y al que hace malo. A todos nos va a juzgar. Y si no me lo crees, Mateo 25, del 31 al 40. Mateo 25, del 31 al 40. Curioso que hasta ni agua había tomado. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es Jesús. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Nota que por el momento están todas juntas. Déjame decirte esto. Aquí en este momento ahorita hay ovejas y hay cabritos. Y el Señor los va a separar. Cuando Él venga, los va a separar. Ajá. Unos a su izquierda y otros a su derecha. Dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nota lo que dice. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, ¿sí? ¿Así dice tu Biblia? Hermanos míos, ¿sí? Pero dice hermanos, ¿verdad? Bueno, no está hablando de incrédulos. Bueno, gracias a Dios por aquellos ministerios, ¿verdad? Que van y visitan y dan de comer a las personas, food bank y todo ese rollo que se hace. No sé de dónde sale, pero sale. Malinterpretaciones. Está hablando de que estas personas habían servido a la iglesia. Habían servido a la iglesia. Porque dice mis hermanos. Sí, ¿no? Mis hermanos. Dios no le llama hermanos a los que no son salvos.
No, Dios no les llama hermanos a ellos. Pero aquí está hablando a mis hermanos, a esos hermanos míos. Aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, déjame decirte que este pasaje nos habla de una amplia perspectiva de cómo Cristo ve el servicio a Él y a su pueblo. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra en la segunda venida, reunirá a las naciones. Algunos teólogos le llaman el juicio a las naciones. Separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, versículo 32. Pregunta, ¿cómo puedes convertirte en una de las ovejas de Cristo? Bueno, déjame decirte, no es por las buenas obras, sino porque Dios el Padre ha decidido llamarte al reino que preparó para ti antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice el versículo 34. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si te convertiste en oveja, estarás en el reino, única y exclusivamente por la gracia soberana de Dios. Y esto es basado en la justa muerte sustitutoria de Cristo y por su resurrección y victoria sobre la muerte. Aunque la salvación es por gracia, Jesús destaca, escucha bien esto, Jesús destaca la importancia de las buenas obras como evidencia, nota esto, como evidencia de la fe genuina. Dice, versículo 35 y 36, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Puedes observar lo que Dios hace, el uso que Jesús hace con los pronombres yo y tú. Tuve hambre y me visitaste, me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. Desnudo y me cubriste. Mira lo que Jesús está diciendo a los sobrevivientes cuando venga el juicio. Que las buenas obras que ellos hicieron por otros fueron hechas en última instancia a Jesús. Porque entonces los creyentes dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Versículo 37 y 39. Jesús dice, escuchen bien, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, ve a los hermanos que tienes a tu alrededor, enfrente, atrás de ti, velo, velo. Aún a los más pequeños, los que están allá adentro, digo allá atrás. Versículo 40, a mí me lo hiciste. Hermano, si tú haces la limpieza, debes entender que lo haces para Dios. Porque a veces solamente cumplimos, ¿no? ¿Cómo caiga? Ya vámonos, ya. ¡Qué fastidio! Hermanas, ¿qué hacen de comer? Yo, pero lo estás haciendo a Dios. Hermanos que dan clases allá atrás, ¿a quién lo están haciendo? Para Dios. Mujeres, ¿para quién están sirviendo? Para Dios.
Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que hagas a un hermano, lo estás haciendo a Dios. Nota que Dios va a poner a su derecha y van a ser salvados, no por sus obras, sino por la gracia de Dios, pero van a ser tomadas en cuenta sus obras y les van a decir, venid a mí, benditos de mi Padre. ¿Y qué es lo que va a pronunciar? Las obras que ellos hicieron. Hermano, eso nos debe de llenar de terror. Si yo no sirvo esta noche, yo no puedo dormir y decir, Señor, ¿en qué yo voy a servir? Pero sé que si yo voy a servir es porque tú me vas a dar las fuerzas. Y yo voy a servir, no voy a servir temporalmente, voy a servir fielmente. Pastor, perdóneme, yo creo que yo no tengo el don de servicio, ¿eh? Entonces debes tener el don de palabra. Sí, ¿no? Porque el apóstol Pedro pone dos dones, servicio y palabra y servicio. Pastor, yo tengo el don de palabra. ¿Está bien, hermano? No. ¿Cuándo me traes la forma para que yo la firme para que tú estés estudiando las escrituras? Porque yo no puedo enseñar algo que yo no conozco. Yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Pero también el que predica la palabra de Dios es un siervo. Está sirviendo. ¿De qué sirve que yo como pastor no pueda algún día arremangarme las mangas y vamos a barrer? Obvio, estamos para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mientras haya personas que hagan la obra del ministerio, entonces las funciones cambian. Pero mientras no, ¿qué hay que hacer? Hay que servir. Hay que servir. Si hay que echar mezcla, vamos a echar mezcla. Si hay que pintar, vamos a pintar. Pero cuando haya hermanos que estén haciendo ese trabajo, entonces me dedicaré a la oración y a la palabra de Dios. Pero ¿estás viendo la importancia que Dios le está dando al servicio? Esto no quiere decir que no debamos hacer una obra de misericordia para los del mundo. Pero específicamente Jesús está hablando de los creyentes que hacen cosas en su nombre para otros creyentes. Cuando tú y yo servimos a otro creyente con el corazón correcto, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es asombroso. En el día del juicio, Jesús reconocerá y alabará el acto de servicio como si lo hubieras hecho literalmente a Él. Mira lo que dice el libro de Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El escritor Matthew Henry dice, las buenas obras y el trabajo que proceden del amor de Dios son recompensables, y lo que se hace a cualquiera en el nombre de Dios no quedará sin recompensa. Lo que se hace a los santos como tal, Dios lo toma como hecho a sí mismo. Es más, mira, cuando Jesús se encuentra con Pedro después de que Pedro ha negado a Jesús, Juan 21, del 15 al 17, Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, te amo.
Cada vez que Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió, Señor, yo te amo. ¿Sabes cuál fue la contestación de Jesús? Cuida mis ovejas. Pastorea mis ovejas. ¿Cómo nosotros mostramos el amor a Dios? Sirviendo a nuestros hermanos. Sencillo, no hay otra manera. Termino con Santiago 2, del 12 al 26. Santiago 2, del 12 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano, versículo 15, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Mira lo que dice. También los demonios creen. A veces tenemos doctrina de demonios y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No, pastor. No, yo solamente quiero con Dios, no quiero con su iglesia. Es una fe, es estéril la fe. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras le fue perfeccionada, su fe le fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién es el que es llamado amigo de Dios? Aquel que tiene fe y tiene obras. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. De vez en cuando la gente dice, yo amo a Cristo, pero no necesito la iglesia. Este comentario es totalmente incongruente con las escrituras. Es imposible amar la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, y no amar su cuerpo, que es la iglesia. Termino haciendo algunas preguntas. ¿Nosotros recibiremos el distintivo de miembro bíblico de una iglesia? Y te hago estas preguntas. ¿Sirves regularmente a la iglesia, a tu iglesia local? ¿Sirves regularmente a tu iglesia local? ¿O eres un vacacionista? ¿Recibirás un distintivo por el servicio fiel en la iglesia de Cristo? ¿Te dará Dios el distintivo divino de aprobación? Si no es así, ¿cómo empiezas a obedecer en estas áreas? Número 1. Entiende que el Señor te ha equipado y ordenado para servir a su iglesia, porque la Biblia nos enseña que a cada uno se nos es dado un don, a cada uno, de los hijos de Dios, de los salvos. Si tú no eres salvo, no tienes un don. ¿Sale? Segundo, comprométete a obedecerle a Él. O sea, di, Señor, se acabaron las excusas. Voy a involucrarme, voy a servir en la iglesia. Tercero, descubre las necesidades de la iglesia y cómo puedes ayudar en esas áreas.
O sea, de nuevo, ponte a trabajar, involúcrate y sirve. Termino diciendo, mi oración es que Dios te dé el deseo de amarlo y servirlo, al amar y servir a su pueblo. No podemos amar a Dios sin amar a su iglesia. Pero el hecho de servir, tenemos que tener cuidado cómo servimos. Porque hay personas que sirven a medias, hay personas que sirven a regañadientes, hay personas que sirven porque sirven nada más. No. Dios cuenta el corazón, las intenciones y la forma en que hacemos las cosas. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Pido que tú nos ayudes a ser una iglesia obediente, que ha escuchado la palabra el día de hoy, que vamos a ir a casa y vamos a reflexionar en ella, pero que nuestras acciones se van a ver inmediatamente. Como decíamos, Señor, se han acabado las excusas. Pedimos que nos perdones y nos comprometemos a serte fiel y a servir a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En la semana va a ser escuela de verano. Ánimo. Dios les bendiga.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.